Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de BCN Lib. Mi nombre es Dani. Vamos a continuar estudiando español nivel A1. Hoy vamos a estudiar algunos usos y algunas estructuras del verbo ser y del verbo estar. ¿Empezamos? Vamos a ver unas tablas con el verbo ser y con el verbo estar. El verbo ser es muy irregular. Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotras, nosotros somos, vosotros, vosotras sois, ellas, ellos, ustedes son. Y para el verbo estar, solamente la primera persona del singular es irregular. El resto tiene la misma forma, la misma terminación que los verbos de la primera conjugación, los verbos que terminan en ar. Yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotras, nosotros estamos, vosotras, vosotros estáis, ellas, ellos, ustedes están. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Todos los ejemplos son frases del texto del vídeo anterior. Barcelona está en España. Está en el norte del país. Mi hotel está en el centro de Barcelona. Barcelona es muy famosa y turística porque es muy bonita y antigua. ¿Qué tipo de palabras utilizamos con el verbo ser? ¿Y qué expresamos con el verbo estar? Con el verbo ser utilizamos adjetivos. Los adjetivos son palabras que describen, que explican a un sustantivo. Famosa, turística, antigua, bonita. Y con el verbo estar hablamos de la situación geográfica. En España, en el norte del país, en el centro de Barcelona. Con el verbo ser, la estructura es sustantivo más verbo ser más adjetivo. Ahora vamos a ver un listado de palabras. Podemos buscar todas las palabras que no conocemos y escribir su significado. Estas palabras, que son adjetivos, las encontramos normalmente en masculino. Son palabras que en masculino terminan en o. Por ejemplo, famoso. Pero ahora todas las palabras son en femenino. Barcelona es famosa, bonita, turística, antigua, moderna, tranquila, segura, peligrosa, limpia, sucia, pequeña, aburrida. Estos adjetivos son todos femeninos porque terminan en a y todos son femeninos porque estamos hablando de Barcelona y Barcelona es femenino. Vamos a estudiar la formación de adjetivos en los próximos vídeos. Con el verbo estar la estructura es diferente. Tenemos un sustantivo más el verbo estar más en más lugar. Por ejemplo, ¿dónde está Barcelona? Barcelona está en España. Barcelona está en Europa. Cuidado, porque decimos en España, en Europa, pero decimos en la costa, en la montaña, en la playa. Y los puntos cardinales en español son norte, sur, este, oeste. Y con los puntos cardinales la estructura también es diferente. Lo vemos aquí. Tenemos un sustantivo más verbo estar más en más el más norte, sur, este u oeste más de más lugar. Por ejemplo, ¿dónde está Barcelona? Barcelona está en el norte de España. Barcelona está en el sur de Europa. ¿Sí? Y para hablar de la distancia podemos utilizar cerca o lejos. Y en este caso no necesitamos la preposición en. Tenemos sustantivo más verbo estar
más cerca o lejos más de más lugar. Por ejemplo, podemos decir Barcelona está cerca de Francia. Barcelona está cerca de la playa. Barcelona está lejos de China. Barcelona está lejos de la montaña. ¿Sí? ¿Qué tal? Y para preguntar las características de algo, podemos utilizar cómo es o cómo son. ¿Cómo es Barcelona? Barcelona es muy turística. Y para preguntar la situación geográfica, utilizamos ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está Barcelona? Barcelona está en el norte de España. ¿Qué tal? Mucha información, ¿verdad? Pues hasta aquí la lección de hoy. Os esperamos en todas las redes sociales de BCN Lip y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!